Señor, nos has dado tu palabra como una luz para poder iluminar nuestro camino. Lámpara es a nuestros pies, tu palabra. Concédenos meditar en esa palabra y seguir su enseñanza para que podamos encontrar en ella la luz que brilla cada vez más hasta que el día es perfecto. Y te pedimos esto por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Llegamos ahora, hermanos, a un pasaje central en la carta de Santiago, porque en el capítulo 1, los versículos del 5 al 8, Santiago introdujo este tema sobre la sabiduría y probablemente recordamos cómo él comienza su carta hablando de las pruebas, la prueba de la fe, pero que después de ser probados en nuestra fe nos damos cuenta que no tenemos sabiduría. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirla a Dios. Y Santiago dice que si se la pedimos a Dios, porque es Dios al que le deberíamos de pedir esa sabiduría, Él nos la va a dar abundantemente y sin reproche. No te va a decir, oye, ¿por qué quieres más sabiduría? No, Él no va a hacer eso. Así que Santiago retoma este tema en el pasaje que tenemos que abordar en esta mañana, pero agrega un elemento adicional. Así que leamos juntos Santiago capítulo 3, versículos del 13 al 18. Los invito a ponerse nuevamente de pie y que podamos seguir la lectura en la pantalla. Dice así, Santiago 3, versículos del 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esa sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Amén. Pueden tomar su lugar. Que Dios bendiga su palabra. Santiago está abordando un problema relacional. Y parece que este problema surgió por no seguir el modelo celestial. Y a veces así pasan las cosas, hermanos. Cuando tú compras algún electrodoméstico o algún utensilio para el hogar con el que tú ya te sientes un poco familiarizado, te sientes con la libertad de ya no leer las instrucciones. Pero ¿qué pasa cuando algo falla? Probablemente fue porque no hicimos caso al instructivo. Más si estás armando un librero o si estás armando un mueble, ¿no? Me sobraron piezas, ¿no? Ok, tenemos que regresar y ver nuevamente el modelo. Hay un modelo que Dios nos presenta en su palabra para poder relacionarnos unos a otros aquí en la iglesia. Y también con nuestros semejantes fuera de la iglesia. Así que Santiago comienza haciendo una pregunta retórica y luego va a responder contestando y presentándonos dos tipos de sabiduría con dos diferentes tipos de fruto. ¿Cuál es lo importante en esto, hermanos? Que la sabiduría es una cualidad moral más que intelectual. La sabiduría es una cualidad moral más que intelectual. Así que el primer punto de esta mañana lo encontramos en los versículos del 13 al 14. La demostración de la sabiduría. ¿Pueden repetir conmigo la primera pregunta? ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Es como, a ver, ¿quién? A ver, ¿quién se anima? ¿No? Y si estás en la clase y el profesor te pregunta eso, ¿quién? Como que dices, ¿contesto o no contesto? Si contesto que sí, me va a hacer más preguntas. Si contesto que no, pues se va a dar cuenta que no estudié y es un círculo vicioso donde entramos a veces. Pero esta es una pregunta retórica que no se podía dar en ese momento una respuesta. Pero con esta pregunta, Santiago sí está llamando nuestra atención al hecho de que en la congregación había personas que decían tener una verdadera sabiduría, pero estaban demostrando completamente lo contrario. En la sección anterior que estudiamos la semana pasada, ¿recuerdas cómo comienza diciendo el versículo número 1? No os hagáis, ¿qué? Maestros muchos de ustedes.
Y vimos cómo había una exhortación a cuidar la forma en la que hablamos. Y ahora no es raro que Santiago continúe diciendo, ¿quién es sabio y entendido? O como diciendo, ¿quién quiere ser maestro? Ya dijimos, no os hagáis maestros, cuiden su lengua. Pero ¿quién es sabio y entendido? Porque probablemente un sabio y entendido, ese sí califica para ser ese maestro que necesitamos. Bueno, sabio y entendido podrían considerarse palabras sinónimas. Pero una persona sabia es aquella que tiene la capacidad de discernir. Es una capacidad espiritual de aplicar la verdad de la palabra de Dios a la vida con todos sus problemas. Es cuando estás atravesando por alguna situación y en lugar de hablarle a la amiga o al amigo, oye, ¿qué crees que me pasó? No sé qué hacer. Que vayas a la palabra y digas, ok, estoy leyendo lo que dice aquí la palabra, Dios, ok, estoy entendiendo, estoy armando poco a poco, estoy discerniendo. Esa es una persona sabia. Y alguien que es entendido es alguien que pone algo en su mente. Así que esta palabra entendido ha llegado a significar aprender por experiencia, que a veces así es como aprendemos. A veces buenas experiencias, a veces malas experiencias, a veces nos equivocamos, a veces acertamos y hay algunos errores que pueden ser insignificantes y otros que te podrían costar la vida. Pero el tipo de conocimiento que proviene de la experiencia ciertamente produce sabiduría. La siguiente vez lo vas a pensar 2 veces. Si alguien te defraudó, si alguien te engañó, la siguiente vez que te invita a hacer un negocio vas a decir, yo creo que tengo que pensarlo antes de ver si lo voy a hacer o no. Por lo tanto, esta frase, esta primer pregunta retórica podría traducirse, ¿quién de ustedes es hábil para discernir y experimentado? ¿Quién? Bueno, si pensamos que esta exhortación está relacionada con el poder de la lengua, probablemente diríamos, no, pues nadie. Todos vamos a fallar en algún momento. Pero Santiago está preguntando entonces, ¿hay en la congregación suficientes personas sabias y con experiencia suficiente para hacer uso correcto de su lengua? No vamos a hacer una encuesta, ni votaciones, ni nada por el estilo, hermano. Por eso es una pregunta retórica, porque tenemos que preguntarnos y examinarnos a nosotros mismos. Lo que tendríamos que preguntar aquí es, ¿son nuestras vidas en todos los aspectos, incluso el uso de nuestra lengua, vidas que manifiestan una verdadera sabiduría que proviene de la experiencia del llamamiento cristiano? No debemos dejar de lado que la fe es la que está en el centro del huracán. Cuando comentamos del capítulo 1 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, nuestra fe está siendo probada. ¿Qué está demostrando nuestra sabiduría? Si nuestra fe es verdadera o es falsa. Así que veamos cómo contesta Santiago esta pregunta que él mismo realiza. La encontramos en la segunda parte del versículo. Y dice así, que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muy bien, entonces se puede decir que la sabiduría busca una comprensión, ¿sí?, profunda, penetrante, pero este conocimiento, esta comprensión debe llevar a un saber hacer, un saber vivir. Una verdadera sabiduría es un código de conducta, es un estilo de vida. Para Santiago, la sabiduría se demuestra por el buen comportamiento, especialmente regido por una sabiduría que, según dice este versículo, es en mansedumbre. ¿Pero qué significa la palabra mansedumbre? Bueno, esta palabra mansedumbre tiene una connotación muy particular que se usa a veces en referencia a domesticar a un animal. Entonces, no porque estamos diciendo nosotros somos animales, no, pero lo que está diciendo es, imagínate un caballo. Es poderoso un caballo. Yo no quisiera estar detrás de un caballo cuando da una patada. ¿Alguien sí? No, es un animal poderoso, pero es un animal que le ponen un freno y puede ser un animal muy manso. Pero a veces confundimos manso con menso o mansedumbre con debilidad. Pero la mansedumbre es poder bajo control. ¿Qué es la mansedumbre? Poder bajo control. Y esa mansedumbre es una actitud que se nos exige como cristianos. Es una expresión de esa verdadera sabiduría. Es decir, sabes lo que sabes, entonces podrías controlar lo que dices. Otra vez, poder bajo control. Porque a lo mejor sí, tienes el poder de decirlo. Y acuérdate que tus palabras tienen poder. En tus palabras hay vida y hay muerte.
Tus palabras pueden dar vida a una relación, pero también la pueden acabar. Tienes el poder. ¿A qué eso me gusta? Yo tengo el poder. Sí, pero tiene que estar bajo control. Por eso Santiago está diciendo, o está hablando de una sabiduría con mansedumbre. Y esta característica la encontramos en el fruto del Espíritu. Y no dice frutos del Espíritu, es fruto, es parte del fruto, es un elemento, es una dimensión más del fruto del Espíritu. Leamos Gálatas 5, 22 al 23. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, no demonio propio, ¿no? Dominio propio. Dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿te das cuenta? Si yo tengo y estoy controlado por el Espíritu, debería mostrar en mi vida mansedumbre. Claro, las demás, pero pensando ahorita en lo que estamos viendo en Santiago, esta mansedumbre, la sabiduría debería estar bajo control. Si tengo el conocimiento, a lo mejor ya tengo mucho tiempo de venir a la iglesia, conozco probablemente más de lo que dice la palabra de Dios que otras personas. ¿Y cómo lo vas a usar? Cuando abres tu boca para dar un consejo, ¿das un consejo sabio? ¿Lo dices con un doble propósito? ¿Lo usas la Biblia para herir en lugar de para edificar? Y el versículo 14 de Santiago nos muestra el contraste. ¿Por qué está hablando de esto? Agrega, lamentablemente, nuestro elemento humano. Dice, si tienen, ¿qué? Celos amargos y ambición personal en su corazón. Dice, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Pues sí, yo puedo decir que tengo mucha sabiduría, que soy muy sabio, pero si tengo estos dos elementos, ¿qué estoy haciendo? Estoy mintiendo contra la verdad. Y dice, si alguien tiene una envidia amarga, una ambición egoísta, es decir, tú estás buscando lo mío, lo tuyo, no lo mío, lo tuyo, tú estás buscando lo tuyo, ¿no? Es decir, lo mío es mío y lo tuyo es mío, así somos nosotros. Todo queremos que sea enfocado en nosotros. Pero a veces sí nos convertimos entonces en personas arrogantes. Estos celos y amargos, esta ambición personal, nos pueden llevar a desear algo que nosotros no tenemos, que otra persona tiene. Y nos va a llevar a comportarnos de una manera contradictoria. Bueno, tú dices que eres cristiano, pero como que este comentario que hiciste, estás un poco, decimos coloquialmente, ardido, ¿no? Se ve que estás como molesto. No, para nada, nada más. Se me salió, ¿no? Bueno, acuérdate que lo vimos la semana pasada. No es que se te salió, lo tenías ahí. Ahí lo tenías en tu corazón. Lo que pasa es que se te quitó el filtro. Y a veces así habemos algunos, ¿no? Que pensamos, bueno, es que yo soy muy sincero. Yo no soy hipócrita. Yo sí digo las cosas como las pienso. Mira, aquí la exhortación que estamos recibiendo de la carta de Santiago es, no que seamos hipócritas, pero que sí seamos mansos. Que nuestra sabiduría la apliquemos con mansedumbre. ¿Tienes el poder para decirlo? Sí. ¿Lo deberías de decir? Y ahí es donde tienes que aplicar la sabiduría para decir, en esta situación no. ¿Podría decir esta palabra? Sí. ¿La voy a decir? No, no la voy a decir. Pero si tú lo que tienes es un celo amargo, un como enojo, un ardor, y aparte estás buscando algo para tu beneficio, probablemente vas a recurrir a este tipo de sabiduría. Porque Santiago no dice que esto no sea sabiduría. Dice que actuar de esta manera es sabiduría. La cosa es que no es probablemente el tipo de sabiduría que deberíamos de usar. Y ahorita vamos a ver por qué. La palabra que utiliza el texto bíblico para definir a alguien que es arrogante es alguien que se enorgullece. Es que yo mira cómo me lo puse, ¿no? No. Porque ¿qué estás demostrando con esa actitud? Te estás enorgulleciendo de que esta ambición egoísta que tienes de demostrar que sabes más o de que tienes más poder que alguien más, nadie te la va a quitar. Eso está contradiciendo la verdad sobre la verdadera naturaleza de la sabiduría y su manifestación que debe ser bajo control. Sin duda, Santiago está pensando en estas personas y está diciendo, estas personas creen que tienen sabiduría, pero no es una sabiduría verdadera.
Así que te tengo un reto para ti esta mañana. Bueno, varios, pero este es el primero. ¿Qué acciones concretas podrías tomar para mostrar una conducta de sabiduría hoy en día, especialmente en tus interacciones con los demás? Te tengo algunas opciones. En lugar de responder impulsivamente ante situaciones difíciles o conflictivas, ve a Dios en oración primero. Mantén la calma. Échale un ojo a los salmos. Ve cuántas veces el salmista no llega y desahoga su corazón con Dios. Está bien, ve y desahoga tu corazón con Dios, pero no te desquites con la otra persona. En Efesios dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Y eso es cierto. A veces vemos a nuestro enemigo en la persona que tenemos enfrente. Ellos no son el problema. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Así que otra opción que tengo para ti es que evita alimentar esa discordia que tienes o participar en chismes o críticas destructivas. Porque decimos, bueno, esta es constructiva. No, piénsalo bien si sí es constructiva o si va a ser destructiva. Sé más compasivo, sé más comprensivo hacia las necesidades de los demás y las luchas. ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué te dijo lo que dijo? ¿Lo sabes? ¿Puedes ver el corazón de esa persona? ¿Puedes ver sus intenciones? Pero somos muy rápidos para juzgar. Entonces, sé compasivo, sé comprensivo. Ofrece apoyo, ofrece ayuda, si es posible, en lugar de juzgar o condenar. El punto número 2 lo encontramos en los versículos 15 al 16. Mira cómo Santiago sí está de acuerdo con lo que estábamos comentando. Esta sabiduría, está diciendo, ok, esta forma de actuar sí es una sabiduría, pero no es la que viene de lo alto, sino es que, y dilo fuerte, terrenal, natural, diabólica. Otra vez, terrenal, natural, diabólica. ¿Te gustaría tener ese tipo de sabiduría? Que te dijeran, no, hermano, hoy fuiste bien terrenal, natural y diabólico. Creo que no nos gustaría, ¿verdad? Que nos definieran con ese tipo de sabiduría. Y aparte agrega algo más, versículo 16, porque donde hay ¿qué? Celos y ambición personal. Entonces dice, allí hay confusión y pura buena cosa, pura buena vida. No, hay toda cosa mala. Santiago está asegurando que esta clase de sabiduría no desciende del cielo. ¿Qué decía el capítulo número 1? En el versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Santiago tiene que decir, pero esto, justamente esto, no desciende de lo alto. No se equivoquen. La palabra, la verdadera sabiduría, no viene a través del estudio o el esfuerzo intelectual. Eso es un don de Dios. Por eso, si te hace falta, ¿qué? Pídesela. ¿Y cómo se la vas a pedir? Orando. Tienes que ir en oración. Pero si tú detectas que tu sabiduría tiene algo de egoísmo, algo de partidismo, entonces puede ser que la naturaleza de tu sabiduría y su origen no sea el correcto. Otra vez, ¿cuáles son las 3 características de esta sabiduría que no es de lo alto? Terrenal, natural y diabólica. Le voy a cambiar un poquito las palabras, no porque no me guste decir diabólico, pero dice, otra forma de entenderlo es terrenal, no espiritual y demoníaco. Dicen es lo mismo, diabólico que demoníaco. No es lo mismo, porque si digo diabólico, ¿en quién piensas? En el diablo. Y si digo demoníaco, en los... Ok, entonces ahí es donde tenemos que hacer esta diferencia. Y vas a ver por qué Santiago hace esta diferencia. Cuando él utiliza la palabra terrenal, la está usando en el sentido del pensamiento o del comportamiento. Sí, a veces la palabra terrenal puede ser usada de una manera neutral, pero en esos contextos tiene un énfasis negativo. Lo que está diciendo es, estás teniendo una perspectiva estrecha que no considera el reino y la voluntad de Dios. Cuando dice es terrenal, no estás considerando en una misión de reino. Y eso fue lo que Jesucristo predicó cuando vino aquí. Arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, no estás pensando en una visión de reino, estás pensando en algo terrenal, en algo que es, podríamos decir, natural.
No viene de Dios. No estás considerando la voluntad de Dios. La segunda palabra que Santiago utiliza aquí, lo utiliza para describir esta falsa sabiduría. Y aunque también puede tener un sentido neutral, normalmente cuando tú encuentres esta palabra en otros pasajes de la Biblia, se utiliza en un sentido de oposición a lo espiritual. Por eso dije terrenal, no espiritual, porque no tiene nada que ver con lo espiritual. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Esto no tiene nada de espiritual. Es que yo soy bien espiritual, yo soy totalmente sincero, yo no voy a engañar a nadie. No tiene nada de espiritual. No es espiritual. Además lo vas a entender con esta última descripción. Santiago, cuando acomoda estas tres descripciones, podrías pensarlo como en un crescendo. Va de menos a más. Dice, es terrenal. No espiritual. Es demoníaco. Ay, entonces ya. Dices, ¡fu! ¿Recuerdas un pasaje que recién hemos leído en Santiago que habla acerca de los demonios? Ahí por el capítulo 2, versículo 19. Dice que los demonios también creen y tiemblan. Por eso es necesario cambiar de diabólico por demoníaco, porque los demonios también creen y tiemblan. Entonces, ¿por qué no se puede considerar sabiduría? Si ellos creen, si ellos hasta nos ganan, ¿no? Porque por lo menos tiemblan. Algunos de nosotros ni siquiera eso. Santiago podría estar insinuando que como los demonios que conocen algo de Dios, pero carecen de fe verdadera, así es la sabiduría que no viene de lo alto. Una profesión verbal, pero que no va seguida de acciones. Dice, soy cristiano, sí, pero tus acciones me están diciendo totalmente lo contrario. Es que sí, somos demonios, creemos en Dios, sí. ¿Y por qué se oponen a Dios, a lo que es de Dios? Así que la falsa sabiduría de la que se jactaban algunos de esta congregación no era de arriba y no conducía a buenas obras en mansedumbre. Acuérdate de que la fe que no sirve, no sirve. Cada uno de estos adjetivos es la antítesis directa de la sabiduría que viene de arriba, que es en naturaleza celestial, espiritual y divina en origen. Así que si tú te recuerdas más lo negativo, terrenal, no espiritual y demoníaco, entonces piensa que la sabiduría de lo alto es celestial, espiritual y de origen divino. Así que te tengo tu segundo reto para este día. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias prácticas de seguir la sabiduría que no viene de lo alto? Tanto a nivel personal como aquí en la iglesia. Te voy a dar algunas opciones para que tú elijas si quieres ir por la sabiduría que no es de lo alto. Inestabilidad. Si te gusta la inestabilidad, pues por ahí. Desorden. Anarquía. No, tú no le hagas caso. Así es lo que dice, pero no. Y ahí empieza el desorden. Acciones ruines. No, mira, si no hacemos eso, si aquí hacemos aquello, y poniéndole el pie a la gente, tropezando, ¿no? La falta de sabiduría de lo alto puede llevar a actitudes egoístas. Otra vez, examina tu vida hoy. Examina las cosas que haces o que dices cuando estás aquí y cuando estás afuera de estas paredes. ¿Puedes identificar alguna actitud egoísta? ¿Estás pensando más en los demás, pero no para obtener un provecho de ellos, sino para bendecirlos, para ayudarlos? ¿Tienes envidia en tu corazón? ¿Hay ciertas rivalidades? No, es que yo no me voy a sentar allá porque mira, ya vi que se sentó de aquel lado, mejor me voy a sentar del otro lado. No. ¿Qué tan impulsivo eres cuando tomas tus decisiones? ¿Te llevan a hacer algunas cosas que podríamos considerar poco éticas? Y que puedan tener una consecuencia negativa a largo plazo, tanto como para la persona que está haciendo esta acción, como para la vida de la congregación. Porque te voy a decir, a veces nosotros escogemos nuestro pecado, pero no puedes escoger las consecuencias. Esas las decide Dios. Y el pago de esas consecuencias normalmente no son nada agradables. Y aquí Santiago nos está diciendo, esta sabiduría lo único que va a propiciar en la iglesia, ¿qué es lo que decía este versículo que acabamos de leer?
confusión y toda cosa mala. Mala. Así que vamos a ver el tercer punto que nos presenta Santiago en estos versículos. Y están los versículos 17 al 18. Pero la sabiduría de lo alto es, primeramente, pura. Después, pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Hasta me está describiendo a mí, ¿no? Es lo que has de haber dicho. Espera. No vayamos tan apresuradamente. Porque Santiago ya ahora está describiendo las cualidades de la sabiduría que se origina en el cielo. Esta sabiduría que si se la pides a Dios, Él te la va a dar. ¿Y cómo dice Santiago que te la va a dar? En abundancia. Así que si tú dices, no, pero a mí sí me gusta esta descripción, es mejor que terrenal, natural y diabólico. Bueno, pídesela a Dios. ¿Por qué no se la has pedido a Dios? ¿Por qué no la tienes? Pues seguramente no la has pedido y lo vamos a ver más adelante en Santiago. No tienen porque no piden. Y piden mal aparte. Y cuando piden mal. Bueno, ya vamos a hablar de eso más adelante. Pero Santiago está describiendo estas cualidades de la sabiduría que están haciendo un paralelo con la descripción de Pablo acerca del fruto del Espíritu. Solo que aquí no está mencionando explícitamente al Espíritu. ¿Cuál es el principal atributo de esta sabiduría? ¿Qué es lo que decía el versículo? Es primeramente ¿qué? Pura. Muy bien, entonces la pureza es lo primero. Está hablando de una inocencia moral, porque dijimos que la sabiduría es una cualidad moral más que una cualidad intelectual. Entonces, cuando habla de pureza, está hablando de esta inocencia moral. Y Santiago entonces enumera 7 cualidades específicas que van a contribuir a esta pureza, que están agrupadas en 3 categorías. Y quiero que lo veas en estos versículos. Entonces, la primera, dice primeramente, esta sabiduría es pura. Y empieza a decir, ¿cuál es el primer rasgo de una sabiduría pura? Bueno, que es pacífica. Ama la paz. Ahora, sí podemos hacer aquí una encuesta. ¿A cuántos les gusta la guerra? ¿A cuántos les gusta el conflicto? Okay. Eso me da gusto, que nadie, ¿no? Pero hay personas que sí sé que les gusta el conflicto, porque disfrutan la reconciliación. Entonces lo que están buscando es cómo pelear para poder reconciliarnos después. No hay necesidad, mira. La sabiduría que viene de lo alto y que es pura, busca y ama la paz. Es que no le gusta, no te quieres meter en problemas. No, la verdad no. Y es más sabio eso, ¿no? Claro, nunca vas a poder decir, bueno, vamos a hacer, me están pidiendo hacer algo que va en contra de los principios de la palabra de Dios. Ahí sí, no, ni modo que digas y que bajes las manos. Porque vamos a ver más adelante que también es condescendiente esta sabiduría, ¿no? Claro, si es por defender la fe, si es por defender el honor de Dios, de Jesucristo, por supuesto que no importa las consecuencias. Y tendríamos que hacer a lo mejor un poco de guerra, que incluso, aunque dijeras, bueno, vamos a ir a la guerra, las únicas herramientas que Dios nos ha dado para la guerra son de defensa, no son de ataque. Y la próxima vez que leas el pasaje de la armadura del Espíritu, observa cómo esa armadura es para defenderte, no es para ir a atacar. Incluso en una guerra, Dios nos da provisto de las herramientas y las armas para defendernos, para soportar, no para ir a dar en la torre. No, pues ese es mi Goliat y yo ahorita le voy a dar aquí con la... No, tú no eres David. Yo diría Juan Camaney, pero ese ya es otro. No, tú no eres David, no te sientas como, yo ahorita mira con una piedra, yo con la palabra de Dios, este versículo, mira y cómo me lo remato. No. Busca la paz, ama la paz. Y si quieres ir más allá, esta paz es esta reconciliación que podemos tener con Dios. Utiliza la palabra para reconciliar a alguien que está peleado con Dios, eso sí, ama la paz. Porque esta sabiduría es pacífica, pero esta paz no es solamente no tener problemas. Todos teníamos que reconciliarnos con Dios. El propósito del Evangelio es que reconciliemos con Dios. La obra de Jesús en la cruz fue para que tú puedas tener acceso de nuevo al Padre. Y Cristo es nuestra paz. Entonces, si amas la paz y ves que alguien está en conflicto, preséntales la única solución que pueda haber para obtener una paz verdadera. En segundo lugar, dice que es amable, ¿no?
No, yo soy bien amable, ¿no? Recuerdo una vez que a veces en el metro, en la Ciudad de México, pues hay ciertas horas donde ya no hay asientos o lugares disponibles para que alguien se siente, ¿no? Y entonces alguien decía, no, yo soy bien caballeroso, Oye, ¿por qué no le cedes el lugar a la señora que está? Y dice, no, es que soy caballeroso, no es que no haya caballeros, lo que no hay son lugares, ¿no? O sea, como que no hace sentido. Amabilidad. No, pero es que si muestro amabilidad me voy a mostrar débil. ¿Y Jesucristo qué hizo? ¿Cómo respondió a todo lo que le hicieron en la cruz? No dijo, mira, nada. ¿Cuál fue la primera oración de Jesús en la cruz? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuál es tu primera oración? Perdónalo porque no saben lo que hace. ¿O cómo le puedo mostrar amabilidad? ¿Cómo le puedo mostrar a esta persona tu amor? Es condescendiente. A veces pues, tienes que saber cuándo tienes que ceder. El éxito en un matrimonio y en cualquier relación tiene que ver con saber en qué cosas puedes negociar y en cuáles no. Hay cosas que serán negociables y otras que no son negociables. En las que no son negociables no hay problema. Yo recuerdo cuando mi esposa y yo tomamos nuestro curso prematrimonial y el consejero nos estaba dando algunos, como que no sé si trataba de animarnos o desanimarnos, ¿no? Porque con las cosas que nos platicaba, pero nos decía que él sabía de algunas personas que estaban divorciándose porque no se podían poner de acuerdo cómo les gustaba el papel de baño. Que uno les gusta que va por arriba y que el otro por abajo. Entonces dices, ¿realmente ese es un problema? Ninguno de los dos puede ceder en eso. Hay cosas donde no pasa nada si cedes. No vas a ser menos, no vas a tener menos valor porque cediste o concediste algo en un punto. No, es que yo siempre tengo la razón, ¿no? No siempre tenemos todos la razón en todo. Nos gustaría, sí, pero cuando no la tenemos, ¿por qué queremos neciar en algo? Este tipo de sabiduría, para que sea pura, entonces debe ser pacífica, debe ser amable, pero debe ser también condescendiente. Tienes que estar dispuesto a renunciar y a ceder en algunas cosas. El segundo grupo destaca la misericordia y los buenos frutos como aspectos de esta sabiduría que es pura. Y Santiago ha definido la misericordia como este amor al prójimo demostrado a través de la acción. ¿Dices que tienes fe? Muéstramelo a través de tus obras. No es, voy a orar por ti. No, muestra esa misericordia. Muéstralo a través de la acción. Que tus actos de misericordia sean vistos como estos frutos producidos por esta sabiduría genuina que es pura. Y viene al último grupo. Dice que esta sabiduría es sin vacilación. Quiere decir que es imparcial. No va a tomar partido. Es que, ¿qué hago? Sin vacilaciones. Vacilación sería, ¿me voy con este o me voy con aquel? ¿Con azúcar o sin azúcar? No, sin vacilación. No va a ser totalmente imparcial, pero aparte dice que es sin hipocresía, es sincero. Y esas son cualidades que completan este fruto de esta sabiduría de lo alto. Cuando alguien es sincero, transmite estabilidad, confiabilidad, transparencia. Otra vez te dije, ser sincero no implica ser mentiroso o hipócrita. No, es ser sabio. Cuando tú dices las cosas en amor o no las dices porque estás bajo control, a veces no tienes que decir las cosas. Vas a causar más problemas si lo dices. ¿Ok? Entonces, sé sincero. Es decir, actúa que puedan confiar en ti, que tus intenciones de tener una conversación sean sinceras. Eso es a lo que se está refiriendo. No a que yo no tengo filtros, yo digo las cosas como son y si les gusta, bien, y si no, pues, también, ¿no? No. Santiago concluye su discusión sobre estas sabidurías contrastando y destacando la importancia de la sabiduría genuina, hermanos, porque el último versículo, en el versículo 18, dice que la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra ¿en qué? En paz. Por aquellos que hacen la paz. Y este versículo se podría entender de dos maneras. Podría entenderse como una declaración sobre lo que producen los pacificadores o como una promesa sobre lo que recibirán por sus esfuerzos. La mayoría de los estudiosos concuerdan que es más correcto pensar en la primera interpretación. Pero habla de una cosecha de justicia. Y justicia es ajustarnos a lo que Dios
desea, buscar lo que Dios desea. Así que si queremos cosechar frutos que reflejen que estamos haciendo la voluntad de Dios, entonces tenemos que provocar una atmósfera de paz. En contraste con estos problemas o cosas malas que produce si tengo celos o contiendas. Y terminemos con Mateo 5:9, las palabras de Jesucristo afirmando nuestra condición como hijos de Dios, porque es nuestra condición como hijos de Dios, el si nuestra fe es verdadera o falsa es lo que está en juego. Y Mateo 5:9 dice así: bienaventurados, ¿quiénes? Los que procuran la paz, porque ellos serán ¿qué? ¿Tú quieres ser llamado hijo de Dios? Tienes que buscar la paz. Pero para buscar la paz tienes que aplicar la sabiduría que viene de lo alto. Si tú eliges aplicar tu propia sabiduría, la terrenal, la no espiritual y la demoníaca, no vas a obtener esto. Así que, ¿qué medidas prácticas podemos obtener o tomar para ser dirigidos por la sabiduría de lo alto en nuestras decisiones y relaciones? Te dejo 3 solamente. Número 1, ora constantemente. Ora constantemente. Y cuando te hayas acabado de orar, ora constantemente, vuelve a orar. Tesalonicenses dice: orad sin cesar. Así que busquemos la dirección de Dios a través de la oración en cada situación y decisión que enfrentes. Invita a Dios a ser el guía y consejero de tu vida, porque eso te va a ayudar a alinearte con su voluntad. Número 2, estudia su palabra. Vea las Escrituras para obtener esta comprensión más profunda de los principios, de los valores, de este marco regulatorio por el cual debemos de regirnos. La Biblia es una fuente inagotable de sabiduría divina que nos va a guiar en todas las áreas de la vida. Y en tercer lugar, busca la pureza. Mantén tu corazón y tu mente puro. Evita la influencia de pensamientos y deseos egoístas. Esa visión que vemos a veces en las caricaturas, la voz que nos está diciendo lo correcto y la voz que nos está diciendo lo incorrecto. No, mantente puro. La pureza es un aspecto central de la sabiduría. La sabiduría de lo alto es primeramente pura. Bueno, pero es que mira, yo aprendí esta técnica de negociación. Pura. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es cómo Dios espera que yo como su hijo actúe? Así que en conclusión, hermanos, la sabiduría es un don precioso que proviene de Dios. Y como hemos visto en ese pasaje de Santiago, existe una diferencia crucial entre la sabiduría que viene de lo alto y la que es terrenal, natural y demoníaca. Así que como iglesia, ¿por cuál creen que debemos aspirar, hermanos? Debemos aspirar a cultivar la sabiduría que viene de Dios y que debe ser demostrada por una vida caracterizada por la pureza, la paz, la amabilidad, la misericordia. Así que mi exhortación para todos nosotros es que busquemos continuamente la sabiduría de Dios en nuestras vidas diarias. Cuando enfrentes decisiones, conflictos en las relaciones, desafíos, recurre a Dios en oración, estudia su palabra y busca ese discernimiento que necesitas. Recuerda que la verdadera sabiduría no solo se trata de conocimiento intelectual, sino de vivir de acuerdo con los principios de Dios. Amén. Así que oremos. Padre, gracias por el mensaje que nos has dado en esta mañana. Y queremos reconocer que no siempre hemos conducido nuestras pláticas, nuestras acciones, guiados por una sabiduría de lo alto. Probablemente nos estamos dando cuenta que la manera en la que hemos reaccionado es más terrenal, natural y diabólica que celestial, divina y piadosa. Así que, Padre, te pedimos que cada uno de nosotros pueda ser un instrumento de paz y justicia, reflejando así la imagen de aquel que nos creó. Que cuando salgamos de este lugar, la gente pueda ver ese reflejo de tu imagen en nuestras vidas. Y que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo nos guíen en este camino de sabiduría verdadera. Te lo pedimos todo esto en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.